¿Ya? Entonces ahí debería estar proyectándose. Ya, lo primero es revisar la pauta, porque al parecer no recordaron que diga la pauta o no la revisaron antes de enviar el producto, o yo la presenté al inicio y después también ahí no la volví a recordar en las reuniones posteriores. Y es importante revisar la pauta para poder saber si es que efectivamente yo estoy cumpliendo con lo que se solicita. Entonces, hay algunos elementos que obviamente son formales y que estaban en la pauta y que algunos no presentaron. Entonces, eso obviamente les va a disminuir su puntaje. También con respecto a la fundamentación, ya no todos realizaron la introducción que apuntara al indicador número 2. ¿Ya? Con respecto al indicador 3, muy buena fundamentación en relación a lo pedagógico y a lo didáctico, y más débil con respecto a lo disciplinario. Y el 4 también estaba débil, o si estaba presente, estaba de manera muy tangencial o de manera muy implícita, donde no quedaba en evidencia la diversidad del alumnado que se podía presentar al interior del contexto en el cual nos posicionamos para poder diseñar nuestra planificación, ¿ya? Y después los otros indicadores ya están relacionados directamente con el diseño. Los aspectos fundamentales, que son la estructura de la clase, están presentes. Es distinto que estén presentes y la calidad en la cual se describen, eso es distinto. Coherencia entre el objetivo y la evaluación, hubo unas dicotomías en relación a lo que yo declaro y después lo que busco evaluar. Las actividades responden al tiempo, es una clase de 90 minutos, y por lo tanto ya no declaran tantas acciones, sino que declaran una estrategia de aprendizaje en la cual involucre diversas actividades que los estudiantes pueden realizar y que finalmente cumplen el objetivo. ¿Ya? Las actividades programadas permiten el logro del objetivo de la clase. Bueno, está relacionado con la coherencia, por lo tanto, si hay coherencia, se va a cumplir el objetivo de la clase. Entonces, ahí tiene que ver con la ejecución y también es uno de los aspectos que está más débil. Las estrategias metodológicas descritas, apropiadamente considerando el curso del alumno, finalmente sí, se logra como grupo en mayor medida, porque ya no son actividades que ustedes, recuerdo que en el primer semestre presentaban actividades que eran bastante extensas, que estaban pensadas para niños de primero, segundo básico o tercero, cuarto, pero que a veces extralimitaban lo que ellos podían lograr alcanzar sin considerar la realidad o lo que ellos podían realizar de acuerdo a su edad. Y el cierre mejoró considerablemente en relación a lo que yo vi anteriormente de sus planificaciones. Sin embargo, aún hay elementos muy declarativos y no dan cuenta del cómo ustedes van cerrando su clase y cómo ustedes efectivamente verifican el logro del objetivo. ¿Ya? Y el último, que es una formalidad, eso está presente. Ahora el puntaje total son 36, y esto es relevante porque se le exige un 70% de eficiencia, por lo tanto, la diferencia entre un puntaje y otro marca mucho la nota que ustedes obtienen. Y en definitiva, esa calificación es la que se traduce después en la nota final. Entonces, creo que siempre antes de enviar es bueno volver a revisar la pauta. Siento de que en algunos aspectos, sobre todo entre el punto 1 y el punto 4, que son prácticamente 12 puntos, algunos no tienen el puntaje total, no porque el trabajo esté errado, sino que no revisaron la pauta anteriormente. Y eso es fundamental, ¿ya? Porque son, por ejemplo, en el 1, eso sí o sí todos deberían tener los 3 puntos. Hay algunos no cumplieron con eso.
Y creo que eso hace que obviamente tengan menos puntaje y eso repercuta en su nota. Entonces, a considerar para el producto 2. Ya esto está relacionado con la revisión de la pauta. Y recordar también. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas que yo vi en sus planificaciones como grupo? La propuesta de estrategias de enseñanza, las propuestas que realizaron respecto a qué actividad los estudiantes realizaban, son propuestas que buscan la transversalidad, se conectaban con otras asignaturas, ellos experimentaban, y por lo tanto son estrategias de enseñanza acorde a lo que hemos conversado en las reuniones anteriores, donde los estudiantes de manera concreta pueden evidenciar el aprendizaje y si este es alcanzado. Otra fortaleza es que tienen claridad de la estructura de la planificación, entre cuáles son las actividades o cuáles son los elementos que pertenecen al inicio, al desarrollo y al cierre. En eso ya tenemos claridad y por lo tanto, salvo algunas excepciones, aún les falta, pero en el grupo como tal ya tienen muy bien definido cuáles son las actividades o cuál es la forma como debo abordar el inicio, el desarrollo y el cierre. Y también mejoramos en la declaración de la evaluación. Cuál es el tipo de evaluación y cuál es el instrumento que voy a utilizar. Y ahí me gustó mucho que algunos ya se arriesgaron a presentar indicadores que estén asociados a las pautas que van a utilizar para evaluar. No solamente el producto final, sino también el desempeño cuando plantearon que realizaban un trabajo colaborativo o de equipo los estudiantes. Y también la propuesta de recursos. Se nota que investigan, que buscan el material, yo reviso el material con respecto a lo audiovisual y por lo tanto eso también denota que hay una preocupación y de buscar que el recurso sea pertinente a lo que yo estoy diseñando. Lo mismo con las guías de contenido, también eso se valora y se destaca porque finalmente es la base con la cual el estudiante va a trabajar para poder desarrollar el objetivo. Eso con respecto a las fortalezas. ¿Ya? Con respecto a las debilidades, bueno, la revisión de la pauta de evaluación, la fundamentación, por lo que les mencioné anteriormente, que el punto 2 y el punto 4 siento que estuvo más débil, pero no porque no sepan cómo realizar la fundamentación, sino más bien porque no lo presentaron, no porque no quisieron, sino porque había un desconocimiento respecto a eso. La redacción del objetivo también es una debilidad, ya que presentan incoherencias en la redacción del objetivo o el objetivo no cumple con la tridimensionalidad. Y por último, que el aspecto que hay que mejorar y que eso se mejora con la práctica, con la experiencia y finalmente revisando y mirando el trabajo que yo hice anteriormente, viendo dónde estuve más débil y mejorando y considerando la sugerencia y también lo que hemos visto en los talleres anteriores, que vimos varios ejemplos de guión metodológico de cómo el profesor, tanto en el cierre, en el inicio y en el desarrollo, iba presentando sus actividades y por lo tanto veíamos cuáles eran las fortalezas que podía tener, las debilidades, inclusive hacíamos propuestas de cómo podíamos mejorar o qué debería haber hecho ese profesor para efectivamente ejecutar de mejor manera ese momento de la clase. No significa que esté malo, pero la calidad de la ejecución es lo que finalmente se transforma en una debilidad. Entonces, muy declarativo y nos da cuenta del cómo en los tres momentos, es decir, qué voy a realizar, cómo voy a verificar, y tiene que ver principalmente con el tema de la retroalimentación y de cómo yo, docente, voy tomando la información que me van entregando mis estudiantes y voy ejecutando mi clase. Yo tomé objetivos de los que revisé. Dice, describir las funciones de las autoridades que dirigen el país. Ese es el objetivo de aula. Obviamente hay un objetivo curricular que es mucho más amplio. Entonces,
de acuerdo a lo que nosotros vimos. Y yo acá tengo conocimiento, habilidad, actitud. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Este objetivo cumple con la estructura, me dice qué es lo que los estudiantes van a tener que realizar. Me dice el cómo y el para qué. Entonces este objetivo estaría incompleto, porque dice describir las funciones de las autoridades que dirigen el país. Ahora, ¿cómo lo van a describir? ¿Cuál es el sentido de que ellos aprendan esto? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la planificación ustedes declaran las habilidades y también declaran las actitudes. Por lo tanto, ahí tienen información para poder diseñar un objetivo de aula que dé cuenta del cómo y el para qué. Entonces siento que presentan el objetivo, cuando lo estoy leyendo, me declaran muy bien las habilidades que el estudiante va a desarrollar, que está relacionado con el cómo, que no solamente está vinculado al objetivo del aula, sino también a la serie de actividades que él desarrolla durante la clase, y también tienen la actitud, pero al momento de diseñar el objetivo de aula, olvidan esta propuesta tridimensional. Entonces, describir las funciones de las autoridades que dirigen el país. Va a leer, va a organizar, va a observar, va a intercambiar opiniones. ¿Cuál es el sentido de que él aprenda esto? O sea, ahí hay una debilidad respecto al objetivo. Por lo tanto, obviamente todo lo que yo diseñe posteriormente, tanto en el inicio como en el desarrollo y en el cierre de mi clase, va a ir, va a tener una debilidad, porque después en el desarrollo voy a declarar el cómo lo realiza, con la actividad o la estrategia que haya diseñado. Pero yo puedo decir, sí, efectivamente la estrategia está correcta, pero en la concepción de su clase, usted tiene que tener claridad del objetivo para que después, en el cierre de la clase, realmente pueda hacer la reflexión y tenga coherencia. Entonces, declaro un objetivo que está incompleto, pero después la ejecución de la clase sí está, podríamos decir, correcta, porque declaran el cómo. Entonces, tiene que existir esta coherencia que yo les mencionaba anteriormente en todos los aspectos del diseño de mi clase. Entonces, esa fue una de las principales debilidades que aún está presente en el objetivo de aula. Y que también presentan, por ejemplo, describir o identificar y describir. Es uno solo, ¿ya? No puedo presentar dos acciones en un objetivo. ¿Ya? Sí podría decir, describir las funciones de la autoridad que dirigen el país, identificando o describir las autoridades que dirigen el país, identificando sus funciones a través de o mediante de, para, ahí es distinto, pero la principal habilidad es describir. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a describir? Bueno, va a identificar, va a organizar o va a elaborar algún producto que permita efectivamente que describa las funciones de la autoridad. ¿Ya? Y con respecto al guión metodológico, es en el fondo lo que usted va describiendo en los distintos momentos de la clase. Aquí está el aspecto declarativo que les mencionaba. El docente explica la actividad a los estudiantes, que consiste en el desarrollo de una guía donde registran las funciones de la autoridad en grupos de 3 integrantes. El docente monitorea en todo momento el desarrollo de la actividad, consultando si entienden o tienen dudas. Finalmente, los grupos entregan sus resultados en un plenario. Una vez finalizado, en conjunto realizan una síntesis destacando los aspectos centrales de la clase y realizando preguntas de metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué les costó más? ¿Qué les gustó? ¿Ya? Da cuenta de cómo se fue ejecutando la clase, cómo interactuó con los estudiantes, está intrínseco, no es evidente.
Por lo tanto, ahí es donde sigue estando presente esta debilidad. Yo sé que ustedes lo entienden cuando lo plantean y dicen, cuando yo esté haciendo la clase voy a hacer tal cosa, voy a preguntar. Pero si ocurre otro inconveniente, o existe una interrupción de la clase, es muy amplio, es muy general, es muy ambiguo. Y anteriormente conversamos de que tenían que ser concretos. Si yo voy a retroalimentar, tengo que plantear las preguntas que voy a hacer para poder permitir que el estudiante me entregue información y no que toda la información la entregue el docente. ¿Ya? Este semestre en el producto, la mayoría de ustedes realizó la planificación en la asignatura de Historia, y por esa razón yo tomé como una síntesis ya de lo que presentaron en relación a esa asignatura y creé este objetivo y también el guión metodológico considerando algunos aspectos que ustedes presentaron. Entonces, ¿qué hay que mejorar para nuestra próxima? Y eso es una observación en general, la redacción del objetivo del aula, y dejar atrás el declarar qué van a hacer sin decir el cómo. Hay que plantear los estudiantes qué van a realizar, cómo usted va a realizar esa retroalimentación. Finalmente, no es solamente en conjunto realizamos una síntesis, sino que cómo realizan esa síntesis, los estudiantes interactúan, qué preguntas van a guiar esa interacción, que después la realidad puede ser que esas preguntas usted no las utilice, porque dependiendo de cómo interactúe con los estudiantes va a tener que reformular sus preguntas. Pero es importante que usted tenga estas preguntas guías que finalmente son la base para que usted inicie la interacción con los estudiantes. ¿Ya? Entonces, preguntas respecto a lo planteado. Profesora, buenos días. Buenos días. Usted mencionó que uno de los puntos bajos había sido la parte final de cómo se evaluaba la clase. En el caso particular de mi planificación, yo tenía más aspectos que creí oportuno evaluar, pero no los quise poner porque creo que hasta el momento no lo habíamos visto, como era lo de la heteroevaluación. Y también había hecho unas rúbricas que las quería adjuntar, pero no sé si era oportuno hacerlo. Ya. Te refieres al aspecto evaluativo. Mira, en el aspecto evaluativo eso mejoró porque antes declaraban solamente se evalúa formativamente, ¿ya? Pero ahora sí declararon formativamente y también el instrumento. Ahora, lo podías adjuntar, no había ningún problema en eso con respecto a la evaluación. Ahora, en relación al punto bajo, más que de la evaluación en sí en el producto, está relacionado con la evaluación formativa que van desarrollando cuando ocurre la ejecución de la clase. Eso, por ejemplo, cuando plantean que retroalimentan, que monitorean constantemente, es muy amplio. Entonces, tienen que dar cuenta de cómo realizan esa retroalimentación y cómo es ese monitoreo constante. Consultando dudas, plantean haciendo preguntas, ya, pero ¿qué preguntas en relación a la clase? Eso no puede quedar tan ambiguo. Ahora, te pueden decir, pero si ahí está, porque eso es lo que se hace.
pero también es importante que ustedes reflexionen cómo lo van a ejecutar, porque cuando estén en la realidad, si el estudiante dice, ¿tienen dudas? El estudiante le va a decir, no, no tengo dudas, o le va a decir, sí, tengo una duda. Ya. Cuando dice sí, el estudiante va a manifestar qué es lo que no sabe o cuál es su inquietud. Pero si dice no, no tengo dudas, ¿cómo usted dice? Ah, ya, no tiene ninguna duda, paso al otro grupo, ya, no tiene duda. Entonces explíqueme, a ver, ¿qué entendió? ¿Cuál sería la función de esto? Ese tipo de acciones es importante que estén presentes. Entonces, más que el instrumento que ustedes podían declarar, es que la mayoría declaró evaluación formativa. Y eso estaba correcto, pero en la ejecución del inicio, el desarrollo y el cierre de la clase o la ejecución de la clase, no queda en evidencia cómo ustedes fueron monitoreando el estado de avance de sus estudiantes. ¿Se entendió lo que le quise plantear o explicar? Sí, se entendió. Me quedó una duda si Sí. las preguntas que uno declara en el cierre de la clase como el tipo de evaluación, entonces también las tiene que repetir abajo en el apartado donde dice tipos de evaluación. No necesariamente, no necesariamente, porque esas preguntas están más bien pensadas para que tú puedas conocer el estado de avance. Ahora, si diseñas una pauta, por ejemplo, del trabajo colaborativo que ellos realizaron, o de una autoevaluación, por ejemplo, la puedes considerar para una autoevaluación en las preguntas, porque al estudiante lo ayuda y lo guía en su reflexión si tú realizas a modo de pregunta. Entonces, eso sí lo podría incluir. Pero si una lista de cotejo o una escala de apreciación, lo tienes que declarar como un indicador. Ya, perfecto, sí. ¿Sí? Ya. Por eso no es como una regla estricta de que tienen que, las preguntas que tal vez van desarrollando para monitorear, después que tienen que estar presentes en el apartado donde dice evaluación. Por eso es importante que lean su planificación y ustedes digan ya, tengo todos estos elementos, voy a declarar evaluación formativa, por ejemplo, y no sumativa, porque algunos propusieron, obviamente, evaluación formativa, porque esa es la que estamos realizando constantemente, porque tenemos que retroalimentar, tenemos que monitorear, tenemos que interactuar con el estudiante para efectivamente ir obteniendo esta información y con esa información nosotros ir generando el diálogo y vamos verificando si se cumple o no nuestro objetivo y lo que nos hemos planteado. Pero algunos plantean evaluación formativa y también evaluación sumativa. La formativa va a estar presente porque es algo que realizamos en todo momento. La sumativa, que finalmente tiene carácter calificativa, esa nosotros la podemos ir dosificando. Puede ser sumativa acumulativa o puede ser sumativa porque efectivamente se va a transformar en una calificación. Si yo declaro evaluación sumativa, tengo que declarar el instrumento que ustedes por lo general declaran, puede ser una prueba objetiva, pero las pruebas objetivas por lo general se utilizan para el cierre de la unidad o para el cierre de un tema. Y clase a clase una pauta dependiendo del producto que ellos realicen. Pero si declaro una evaluación formativa, puedo utilizar, si es que están haciendo un trabajo colaborativo, puedo utilizar una pauta de coevaluación y que no necesariamente puedo redactar 10 o 2 indicadores. Tal vez con las preguntas que realicé anteriormente, esas las puedo volver a plantear en esta
pequeña pauta de coevaluación, que puedo plantear desde 3 hasta 5 preguntas para que ellos reflexionen en torno al trabajo colaborativo. O también la puedo plantear como una autoevaluación, que cuando ustedes hacen el cierre de la clase y plantean qué te gustó más, qué fue lo más difícil, eso yo lo puedo transformar en una autoevaluación, porque cuando lo hago en plenario, hay muchos estudiantes que se me esconden detrás del plenario y no quieren participar por una serie de factores, pero si entregar una pequeña pauta al final y que ellos después la pudieran entregar, como es el ticket de salida, que es una de las estrategias que se utiliza bastante para el tema formativo y para la autoevaluación, yo después puedo leer esos tickets y voy a tener claridad y una mirada general de si efectivamente los estudiantes lograron el objetivo y también de cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses. Y ahí tengo información concreta, porque lo tengo de todos los estudiantes, para poder repensar o fortalecer el diseño de mis clases. Entonces, en lo que vamos a ver ahora, que yo voy a terminar de cerrar el tema de evaluación y en la próxima reunión voy a trabajar el tema de algunas estrategias o propuestas de evaluación, principalmente formativa, porque es una forma finalmente de obtener información concreta de cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Porque por lo general declaramos esta evaluación formativa, pero no tenemos los instrumentos o no lo utilizamos o los podemos desconocer, de cómo yo puedo finalmente, además de las preguntas que realizo constantemente en clases para ir verificando el estado de avance, tenga esta información concreta y también tomar decisión. ¿Hay algo? Sí. La próxima planificación va a ser entonces de 90 minutos también, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Lo que dijo fue que había un punto bajo que eran los aspectos metodológicos, disciplinares. ¿Cómo los podemos mejorar? Ya, en el tema de la fundamentación. Plantearon muy bien estrategias de cómo aprender, de cómo el docente tiene que planificar, que eso sería lo pedagógico y lo didáctico. Pero en el aspecto disciplinario tiene que ver cuál es el sentido de aprender ciertos contenidos, porque ahí está la teoría. Entonces, en esa parte estuvieron más débiles, ¿ya? Que fue... Creo que de la fundamentación eso fue lo más débil, porque en los aspectos didácticos y en los aspectos pedagógicos fundamentaron muy bien y utilizaron bibliografía pertinente. Creo que los que más se acercaron al aspecto disciplinar fue los que tomaron alguna información de las bases curriculares, de cuál era la importancia de aprender ciertos aspectos de la asignatura. Esos fueron los que más se acercaron al aspecto disciplinar. Y por lo tanto, para mejorar, una vez que ustedes tienen su objetivo, porque en el objetivo curricular no solamente se entrega la habilidad, sino también el contenido, tendrían que profundizar respecto al contenido que van a abordar. Y ahí estarían viendo el aspecto disciplinar, porque es propio de la disciplina. Ya, profesora, muchas gracias. Ya. Bien, entonces, considerando estas observaciones, vamos a continuar con lo que estábamos viendo respecto a este punto de la planificación, que es la evaluación en el aula, y en el fondo busca apoyar este aspecto que usted dice, ¿cómo evalúo? Pero que en este taller no se profundiza porque estamos viendo más bien el tema de la planificación y no de la elaboración de instrumentos. Ya el taller no está pensado para elaborar instrumentos de evaluación.
pero sí es un aspecto importante dentro de la ejecución de la planificación. Se pensó en algún momento que la evaluación solamente se realizaba al final de la ejecución de la clase. Sin embargo, estudios y también los resultados de la evaluación docente dan cuenta de que este es uno de los aspectos más débiles que tenemos como docentes. Nos cuesta evaluar, nos cuesta pensar si el instrumento que estamos utilizando es el correcto, los resultados a veces, y finalmente nos evalúan por los resultados. Entonces, los resultados no son los mejores, de acuerdo a lo que se espera, porque después que nosotros evaluamos y que tal vez a nuestros estudiantes les falla muy bien, vienen estas pruebas estandarizadas y los resultados no son los que se esperan, entonces pareciera que la evaluación determina si somos o no buenos profesores, ya en términos así generales. Pero en esta nueva mirada que se tiene respecto a la educación y a las investigaciones que se han realizado, lo que está cobrando mucha fuerza es la evaluación formativa. Y por esa razón es importante saber cómo abordar la evaluación formativa. Sabemos que se relaciona con la retroalimentación, con el monitoreo constante, pero los docentes preguntamos ya, ¿yo monitoreo? Es decir, planteamos, yo monitoreo, yo pregunto, los estudiantes me responden, yo me doy cuenta que ellos saben, cuando les pregunto. Entonces el desafío es cómo esa información yo la puedo tener en forma concreta. ¿Ya? Entonces hoy vamos a ver lo relacionado principalmente a cómo yo planifico una evaluación, cómo yo reflexiono antes de diseñar una evaluación, y la próxima reunión les voy a presentar algunas estrategias que se ha demostrado en el aula y que son algunas que los profesores ya están trabajando con ellas, que han sido más efectivas. Ya, creo que esto ya lo vimos. Si me pueden orientar un poquito, que yo a veces me pierdo. Quedamos acá en los indicadores. Entonces, un elemento siempre a considerar al momento de yo diseñar, que este es el que yo más destaco de los principios, es que debe existir coherencia entre el objetivo de aprendizaje, la estrategia de enseñanza y la estrategia de evaluación. Si yo analizo mi objetivo de aprendizaje, que me diga qué van a aprender, cómo lo van a aprender y para qué lo van a aprender, mi estrategia de enseñanza tiene que apuntar a eso también, al qué, al cómo y el para qué. Porque en definitiva la estrategia es la evidencia que me va a permitir a mí dar cuenta si efectivamente se logró el objetivo. Y a partir de la ejecución de esa estrategia de enseñanza yo tengo que evaluar. Entonces debe existir coherencia entre estos tres aspectos. Ya tienen que estar alineadas. Y esto lo diseña el docente y el estudiante es quien ejecuta la tarea que propone el docente. Entonces, el alineamiento constructivo de estos tres elementos es fundamental, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las orientaciones para diseñar una evaluación? No solamente esta coherencia entre el objetivo, la estrategia de enseñanza y la estrategia de evaluación. Debo tener claridad de mi objetivo de aprendizaje, es decir, tiene que haber un propósito claro y por eso el objetivo tiene que decirme como docente qué es lo que yo quiero lograr. Por eso el objetivo de la clase nunca se tiene que perder. ¿Ya? Hay teóricos que plantean que constantemente el profesor debería estar recordando el objetivo de la clase. Cuando realiza la retroalimentación o va verificando el estado de avance, debería ir recordando, ya, ¿y qué estamos aprendiendo? ¿Y cómo lo estamos ejecutando? ¿Y cuál es el sentido? Para muchos docentes eso se vuelve
muy pauteado, que plantean algunos docentes, o que es una situación tan reiterativa que al final va adaptando al estudiante a una forma de responder. Pero también nosotros podemos, no necesariamente ir planteándolo en términos generales, sino cuando vamos monitoreando de manera particular y así el estudiante siente de que hay una personalización en el monitoreo de la tarea, ¿ya? Los alineamientos constructivos que anteriormente les mencioné, como es la estrategia de enseñanza, la estrategia de evaluación, y para esto son importantes los indicadores de logro. Y con respecto a los indicadores de logro en su planificación, ya no declaran así como 8, 7, 9 indicadores de logro, sino que ahora ya ustedes se han reflexionado en torno a su objetivo y a su estrategia, y los indicadores de logro son coherentes con la estrategia que ustedes diseñaron. Ahora, ¿qué ocurrió en algunos aspectos de los indicadores? Que les faltó algún indicador. Es decir, hubo actividades declaradas o acciones que el estudiante desarrolló que permitían alcanzar el logro de objetivo, pero que ustedes después en el indicador no lo mencionaron. Entonces, ahí no hay un error de que no supieron cómo declarar, sino que más bien lo obviaron. ¿Y qué puede ocurrir? Lo importante es que yo, antes de redactar mi indicador, yo diga ya, mi estudiante para lograr este objetivo desarrolló todas estas tareas. Y con respecto a todas estas tareas dan cuenta del logro de objetivo. Entonces, mi indicador tiene que estar vinculado a estas acciones. También es importante considerar distintos mecanismos de evaluación, o distintos tipos. Entonces, la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Con respecto a las dos primeras, desde mi punto de vista y mi experiencia, siempre están presentes en nuestras clases. ¿Ya? Al momento de que yo activo el conocimiento previo, estoy diagnosticando cuál es el conocimiento que tiene el estudiante respecto al tema que voy a trabajar. Por lo tanto, eso me da información de si efectivamente, por ejemplo, ocurre de que no están asimilados, no están instaladas ciertas habilidades o conceptos, que lo más probable es que en mi clase yo ahí la tenga que detener y tenga que volver a recordar, por ejemplo, aspectos conceptuales. Si es que los estudiantes, a través de la activación del conocimiento previo, la información que me entregan es muy vaga. Entonces, constantemente estoy realizando evaluación diagnóstica. Y la formativa es constante, porque durante toda la ejecución de mi clase yo voy realizando una serie de preguntas que me den cuenta del estado de avance del estudiante. Si es que están entendiendo, si es que están ejecutando bien la tarea, si trabajo con un equipo interdisciplinario, estamos apoyando a aquellos que presentan dificultades, diseño actividades que no respondan solamente a un estilo de aprendizaje, sino que también considero los ritmos, por eso trabajo con audio, trabajo con lo visual, trabajo después con texto, con material concreto, la ejecución. Entonces, constantemente estoy realizando este tipo de evaluación. Y la sumativa, que es finalmente la que se traduce en la calificativa, sería el resultado de estas dos anteriores, porque cuando yo diseño el instrumento final para poder calificar, considero todas las estrategias que utilicé anteriormente para poder diseñar este instrumento. Por eso, cuando se diseña un instrumento de carácter sumativo, tiene que estar alineado con lo que yo realicé en clases, porque si yo pregunto, por ejemplo, algo que no vi en clase, o le presento en la evaluación, por ejemplo, en la prueba, le presento un organizador gráfico, y en la clase nunca trabajé los organizadores gráficos, efectivamente el estudiante se me va a perder, sobre todo aquellos que tienen dificultades. Entonces, tiene que existir ahí una coherencia, y es importante de siempre ir trabajando los distintos tipos de evaluación. Y también presentar distintos instrumentos de evaluación, ¿ya?
Bueno, ahí a mí me faltó, creo que, mencionar dentro de los distintos tipos de evaluación, dentro de la formativa, la coevaluación y la autoevaluación, que hoy es importante. Se plantea mucho en la teoría, pero los docentes en aula no la trabajan tanto. Está presente hasta en los reglamentos de evaluación, incluso los reglamentos de evaluación le asignan porcentajes, si es que los profesores la quieren utilizar, pero si bien está muy presente en el conocimiento que tenemos como docentes, la ejecutamos muy poco, o se utiliza muy poco, ¿ya? Y los distintos tipos de instrumentos de evaluación, que yo aquí presento los que se utilizan con mayor frecuencia. Las pruebas que no las hemos logrado sacar del sistema educativo siguen siendo el instrumento que más peso tiene, y después las pautas y las rúbricas, con mayor presencia las pautas, porque para muchos son más concretas, y las rúbricas, si bien para muchos son lo mejor, también los docentes no son tan asiduos a utilizarlas, ¿ya? También tienen un grado de dificultad en su construcción, porque son más bien descriptivas de lo que el estudiante logra, pero son muy importantes para el estudiante, porque efectivamente describe en qué nivel o en qué estado se encuentra él y qué debe hacer para alcanzar el otro nivel superior, ¿ya? Entonces, ustedes la deben conocer, esta tabla, porque desde que circula en la web, la mayoría lo utilizamos porque nos ayuda y nos orienta, no solamente en relación a la redacción de nuestro objetivo, sino que también nos ayuda respecto a las preguntas o a la retroalimentación que nosotros podemos realizar en la clase y también en las actividades que diseñamos. Entonces aquí está la base de las habilidades, desde los niveles, algunos les dicen inferior, los primeros niveles, donde son habilidades que tienen menor dificultad, como el recordar, el comprender, después aplicar, analizar, evaluar, y porque esto se basa en la y la modificación que se ha hecho en la actualidad, que más que una modificación y una actualización, es que hoy se incorporó el crear, ¿ya? Porque no solamente evalúa y emite un juicio o defiende una postura y entrega argumentos, sino que ahora también los estudiantes son capaces de crear. Entonces, si yo le pido que elabore una síntesis de un proceso o de cómo funciona un experimento o cuál va a ser la reacción de tal procedimiento, le puedo pedir que él, no sé, cree un tutorial, cree un video explicativo. Entonces, ahí él reconstruye información. Entonces, recopila mucha información, la combina y crea algo distinto. Ya si hace una presentación. Entonces, eso es ese tipo de actividades. Antes nosotros las considerábamos, por ejemplo, en aplicar. Ya está aplicando, pero también está hoy la idea de crear. ¿Ya? Y eso se observa en él. Entonces, aquí están las palabras clave, que en el fondo, más que las palabras clave, son están las palabras claves que se van relacionando con la acción y que finalmente se traducen en los verbos que nosotros utilizamos. Y las preguntas que nos guían para poder ejecutar nuestra clase en relación a las habilidades. Entonces, lo que se plantea es que siempre el profesor tenga altas expectativas del aprendizaje de su estudiante y que siempre vaya planteando estas preguntas desafiantes, que irían desde los primeros niveles, como puede enumerar o recuerda, o puede identificar o nombra, no sé, nombra 3 elementos, elementos químicos, o nombra 3 personajes. Ahí lo que estamos haciendo es que el estudiante recuerde.
y así sucesivamente con las otras habilidades. Entonces, esta ustedes la pueden encontrar, algunos tal vez ya la han trabajado, y que nos ayuda y nos orienta en nuestro trabajo pedagógico y en el diseño de nuestra actividad y también de nuestra planificación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo redactamos un indicador de logro? Ya que muchos me preguntaban, profe, mi indicador está bien. Dos estrategias. Usted puede revisar del programa de estudio, de la asignatura correspondiente, y puede considerar ese indicador de logro. Pero ese indicador de logro es estandarizado, porque ese programa es vertical, está presente en todo el territorio nacional, por lo tanto, intenta homogeneizar el aprendizaje y que en todos los lugares los niños aprenden igual y van a alcanzar lo mismo. Y efectivamente, pero no todos aprenden igual y no todos lo van a alcanzar porque de la misma forma, no es que no lo van a alcanzar, de la misma forma porque son realidad, y de ahí está el tema de la contextualización. Entonces, el profesor es el profesional de la educación. Nadie más sabe de cómo ejecutar una clase que un profesor. Todo el mundo opina respecto a nuestro trabajo, pero nosotros somos los profesionales, por lo tanto la recomendación es que usted, de acuerdo a la realidad de su curso, del contexto en el cual ejecuta su clase, usted diseñe sus indicadores de acuerdo a esa realidad y de acuerdo al trabajo que usted realiza. Entonces, para poder redactar un indicador, o primero, ¿qué es un indicador y por qué es relevante el indicador en las estrategias de evaluaciones? Porque nos describen de manera explícita qué es lo que yo evidencio y lo que puedo observar de lo que va a realizar el estudiante. Entonces, es fundamental tener claro de cuáles son nuestros indicadores de logro, porque ese indicador me dice a mí, el estudiante va a tener que organizar información respecto a tal cosa. Eso es lo que yo tengo que observar. ¿El estudiante fue capaz de lograr eso? ¿Logró organizar la información? ¿El estudiante extrae la idea principal de un texto? ¿O identifica los personajes? Entonces, concreto, el indicador es lo que a mí me lleva a mi realidad de lo que yo voy a observar, y como lo puedo observar, lo puedo evaluar. No podemos evaluar algo que yo no puedo, no observo. Por ejemplo, a veces plantean entre los indicadores, analiza. Pero analizar, eso, ¿cómo analiza? ¿Cómo yo observo? ¿Cómo yo sé que él es? No, pues se analizó, pero ¿cómo lo analizó? Entonces, separó todas las partes, bueno, que es analizar, comparó, jerarquizó. ¿Qué hizo el estudiante para efectivamente demostrar que analizó? Porque analizar es amplio y eso lo hace en su... yo no le abro el cerebro y veo, sí, está analizando. No, tengo que ver en forma concreta cómo el estudiante ejecuta esa tarea. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura de un indicador de logro? Un verbo en imperativo con la habilidad lo más concreta posible. ¿Ya? Y un contenido al que el verbo apunta. Entonces aquí no declaro cómo, sino que digo, ¿qué aprende? ¿Ya? ¿O qué hace en torno a un contenido? Entonces acá yo tengo un ejemplo. Dice, juzga. Ese sería el verbo. Juzga la relación interna y externa de las causas de la independencia de Chile. Entonces tengo el verbo, juzga, y tengo las causas. Y este indicador debe estar contenido en el objetivo de aprendizaje. Lo más probable es que el objetivo del aprendizaje sea interpreta o analiza, que son objetivos muy abstractos, pero que yo necesito en forma concreta ver cómo él interpretó y cómo el estudiante analizó.
ciertos aspectos. Entonces, al momento de que ustedes redacten su objetivo, siempre consideren, que redacten su indicador de logro, tienen que considerar el verbo con la habilidad lo más concreta posible. Ya, tiene que ser concreta para que exista claridad tanto para usted y como el estudiante de qué se va a observar y qué es lo que se va a lograr. Y el contenido al que el verbo apunta. ¿Ya? Entonces, trabajamos siempre desde la adquisición del conocimiento, recordar, comprender, aplicar, hasta, la adquisición, la profundización, hasta la creación del conocimiento. Entonces vamos desde de lo que se denomina como un bajo nivel a un alto nivel de aprendizaje. Por eso cuando declaran objetivos como analizar, cuando declaran las habilidades, el estudiante realiza una serie de acciones antes de alcanzar la habilidad de analizar. Entonces, tienen que revisar su estrategia y decir, ya, primero definir la habilidad. ¿Qué es analizar? Y ahí yo puedo utilizar esta definición, por ejemplo. Examinar en detalle, examinar y descomponer la información en partes, identificando los motivos o causas, realizar inferencias, encontrar evidencias que apoyen la generalización. Podría utilizar eso. Por lo tanto, la estrategia de aprendizaje que yo voy a diseñar y posteriormente mi estrategia de evaluación tiene que dar cuenta de esto. Entonces, no es tan simple declarar lo que voy a hacer. Tengo que pensar cómo lo voy a ejecutar. Y lo que yo diseñe es lo que me va a permitir que el estudiante demuestre que efectivamente está analizando. Entonces, al momento de yo declarar la evaluación o diseñar mi evaluación, tengo que tener claridad de qué es recordar, qué es comprender, qué es aplicar, qué es analizar, qué es evaluar, qué es crear. Es decir, tener claridad de la definición, porque a partir de esa definición o de lo que significa esa habilidad, voy a adquirir, más que adquirir, voy a diseñar una estrategia de evaluación que apunte, voy a crear una estrategia de enseñanza que apunte a ese objetivo. Y también a partir de esa definición es el instrumento que yo voy a diseñar. Entonces tiene que haber esta coherencia que les planteaba anteriormente en el alineamiento constructivo. Objetivo de aprendizaje, estrategia de evaluación y estrategia de enseñanza. Entonces, cuando ustedes diseñen su evaluación, esta es una propuesta de reflexión. Cuando ustedes estén diseñando su instrumento de evaluación, ustedes tienen que tener claridad. Este es mi objetivo de aprendizaje, este es mi indicador de logro, esta es la estrategia que utilicé. ¿Es coherente? Objetivo, indicador y estrategia. Te dice, sí, es coherente. Con esta estrategia y de acuerdo a mis indicadores, yo cumplo el objetivo. Cuando tengo coherencia en esos tres aspectos, yo digo ya, planteo mi evaluación. ¿Cuál va a ser la actividad para evaluar? ¿Cuál es la intención que tengo y cuáles son los agentes? ¿Cuál es mi actividad de evaluación? Si realizaron trabajo colaborativo, ¿voy a evaluar ese trabajo colaborativo inmediatamente? Porque ¿qué intención hay detrás de ese trabajo colaborativo? Si es un trabajo colaborativo, ¿lo voy a evaluar yo como docente, como heteroevaluación, o va a ser una coevaluación? Entonces, tengo que desarrollar esa reflexión. Ya, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, objetivo de aula. Distinguir las causas del proceso de la independencia de Chile mediante la comprensión de fuentes históricas. ¿Ya? Este objetivo está tomado de otro curso, de otro estudiante,
Y podemos, inclusive nosotros analizar, si es que dice, distinguir las causas, ¿ya? Mediante la comprensión. Aquí le faltaría el aspecto, el tercer aspecto, ¿para qué? Ya, el estudiante no lo declaró, pero aún así hizo esta reflexión. Creó sus indicadores de logro. Para que ellos puedan distinguir las causas de este proceso, el estudiante va a tener que jerarquizar, va a tener que leer comprensivamente, va a elaborar un esquema y va a determinar las causas. Ahora, podemos cuestionar este orden. Lo podemos presentar como esto, que vaya desde el bajo nivel, desde menos a más, es decir, desde lo menos complejo a lo más complejo, o lo declaro tal cual como está ahí. Mi recomendación es que los indicadores también los declaren en relación desde lo menos complejo a lo más complejo, ¿ya? O de los pasos a seguir para alcanzar el objetivo, ¿ya? ¿Cuál es la estrategia de enseñanza que utilizó este docente para desarrollar ese objetivo? Y a partir de esa estrategia de enseñanza que está ejecutando el estudiante, se entrega evidencia que es observable a partir del indicador. Bueno, hizo una lectura grupal de fuentes históricas y hizo un taller de fuentes escritas, ¿ya? Es bien ambigua esta estrategia porque dice lectura grupal de fuentes históricas. Hizo un taller de fuentes históricas. ¿Cuál es la diferencia entre la lectura grupal y el taller? ¿Cuáles son las actividades? ¿O cuál de evaluación? ¿Ya? Es formativa, taller en parejas, utilizo una lista de cotejo, trabajo grupal, es sumativa, va a ser un taller individual, un ensayo escrito y va a ser una rúbrica para el ensayo escrito. Todo eso va a ser. Ahora, la pregunta, ¿existe coherencia en esta reflexión que ha hecho este docente para poder diseñar su evaluación? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay coherencia? A mí me hace ruido la cantidad de actividades de evaluación que va a hacer. No sé si Ya, estará bien, me hace ruido. ya. ¿Por qué te hace ruido? Porque habla de trabajos individuales y de trabajos grupales. Ya, perfecto. Ya. Entonces, no hay claridad finalmente de cuál va a ser su estrategia, ¿cierto? Claro, o sea, en la parte evaluativa no me hace sentido que haga evaluaciones individuales y grupales. O sea, puede ser, pero no sé, es como contraproducente, Ya, a mi parecer. a su parecer, ya. Sí, es muy válido. Ya. Tal vez hay un desorden en este planteamiento, porque tal vez puede ser lectura grupal de fuente histórica y ahí puede trabajar la retroalimentación, puede trabajar el tema de la evaluación formativa. Y tal vez en el taller de fuente escrita podría ser una propuesta, ese puede ser individual para poder evaluar, tal es sumativa.
Esa podría ser una propuesta, pero si declara todo esto, se pierde un poco, tal vez no en el sentido, pero sí al leer genera ruido. ¿Qué va a hacer en definitiva? ¿Va a evaluar formativamente? ¿Va a evaluar sumativa? ¿Van a trabajar en pareja? ¿Van a trabajar en grupo? Esas son situaciones que no ocurren cuando nosotros declaramos la evaluación. Y tal vez si le preguntamos al que creó esto, tiene muy claro qué es lo que va a hacer, pero nosotros que lo estamos leyendo y lo estamos analizando, no nos deja, no, nos confunde tal vez, como tú planteas. Es decir, debe haber un sentido, pero así como lo leemos, nos genera alguna incertidumbre. ¿Quién más se atreve a proponer algo respecto a esta propuesta de reflexión al momento de diseñar la evaluación? Lo que pasa, profe, es que yo me acuerdo que en mi práctica la profesora guía me dijo que la planificación de la clase debe ser tan clara que si yo falto como profesor encargado de dar la clase, el que me sustituya tome la planificación y sea capaz de hacer la misma clase que yo tengo pensada. Ya, muy bien, ya. Eso es muy relevante lo que usted acaba de decir. Es decir, cuando yo leo una planificación, tiene que tener la claridad. Si me dicen muchas cosas, ni el estudiante va a tener claridad porque va a hacer tantas cosas y tampoco el que lee o el que puede reemplazar. Entonces, aquí en esta planificación, usted podría llegar a la conclusión o puede llegar a la conclusión de que no hay claridad de qué va a evaluar o cómo va a evaluar. O si hay claridad de qué va a evaluar que el estudiante sea capaz de distinguir las causas de los procesos de independencia. Ahora, ¿qué tipo de evaluación va a utilizar? Declara formativa y también declara sumativa. Con respecto a la formativa, el taller en parejas, que puede estar asociada a la actividad de la lectura grupal histórica. Y para esto va a utilizar tal vez una lista de cotejo del trabajo grupal. Y la sumativa puede ser un taller individual, dice un ensayo escrito, y va a utilizar una rúbrica de un ensayo escrito. Dígame, le escucho. Es que yo pienso, no sé si estará bien, pero podría abordar en una clase lo que es la lectura grupal y en otra de la fuente escrita, y en una clase evaluar formativamente y en la otra sumativa, porque al abarcar mucho, al final es como cantidad, pero no es calidad. Esa es otra propuesta. De hecho, es una mirada que nos permite, como muy bien dice usted, en la parte formativa y en la lectura grupal, identificar si efectivamente ellos logran esto. Logran interpretar la fuente y a lo mejor ahí puede utilizar esto que está declarando. Entonces sería una propuesta dividir en dos clases. Porque la propuesta en sí, si uno la lee en términos de la evaluación, no es mala, pero como muy bien dijo el compañero anteriormente, son muchas cosas declaradas en una misma situación. Por lo tanto, abarcaría demasiado y tal vez no le permitiría reestructurar, tal vez si es que en la lectura grupal, por ejemplo, los estudiantes, a pesar de trabajar colaborativamente, no lograron realizar, por ejemplo, no lograron estos indicadores de logro. Entonces, esa sería otra propuesta, ya una propuesta. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que revisemos? Que ustedes observen que a veces en sus planificaciones ustedes declaran muchas cosas y piensan que todo eso se puede lograr en una clase. Entonces yo tengo que tomar decisiones pedagógicas. Realmente, ¿qué voy a hacer en esta clase? No, esta clase es una clase que yo estoy concibiendo como formativa, donde voy a retroalimentar, donde voy a
verificar, voy a proponer y voy a determinar si efectivamente los estudiantes, a través de mi propuesta metodológica, ellos logran este objetivo. Y en la otra clase, si es que, por ejemplo, en este tipo de objetivo, yo podría hacer una prueba y decir, no, después le hago una prueba sobre las causas. Pero tal vez digo, no, porque mi estrategia de enseñanza previo a esta prueba que estoy pensando no fue hacer ejercicio o preguntas de prueba, sino más bien yo trabajé el tema de la interpretación. Entonces tendría que hacer una prueba pensando en que lean una fuente, respondan preguntas, o les hago un taller. Y por lo tanto el estudiante trabaja con su texto, con sus apuntes, yo voy monitoreando y les solicito esta evaluación sumativo-calificativa. Entonces ahí son decisiones que ustedes deben tomar. Y consideren estos ejemplos y comparen con lo que ustedes declaran. Inclusive pueden ir más atrás en las planificaciones que han realizado. Si efectivamente ustedes han sido concretos en su evaluación, en su propuesta de evaluación, porque aquí ni siquiera está presentando el instrumento, solamente está declarando qué es lo que pedimos en la planificación que ustedes diseñan. Sin embargo, dice muchas cosas. Formativa, taller, lista de cotejo, sumativa, individual, ensayo. Imagínense, dice sumativa y taller individual, y después dice un ensayo escrito y una rúbrica de ensayo escrito. Y el ensayo, nosotros sabemos que es una actividad o una estrategia de enseñanza compleja. Tengo que trabajar con mucha anterioridad ese tipo de estrategia de enseñanza, porque aparte de ser una estrategia de enseñanza, es una habilidad compleja. Es decir, el estudiante está ¿en qué parte aquí con ese tipo de estrategia? ¿En qué nivel de la pirámide está? Está casi alto. En lo alto, está muy alto, ¿ya? Porque está creando y si va a reflexionar en ese juicio, en ese ensayo, está evaluando. Por lo tanto, el estudiante tiene que haber pasado por todo esto antes de llegar acá. Entonces, todos esos elementos nosotros los tenemos que considerar al momento de concebir nuestra evaluación, ¿ya? Y me pasé, como 10 minutos, chiquillos, les robé. Ya, y llegamos a lo último. Muchas gracias me gustó mucho las reflexiones que hicieron. Entonces acá tenemos, que lo vamos a ver la próxima reunión, pero me voy a enfocar más en la formativa, porque ustedes tienen un ramo de evaluación y no quiero como trastocar ese ramo, ni profundizar. Entonces, aquí tenemos los instrumentos de evaluación, ya las situaciones de prueba, que podemos trabajar con las respuestas cerradas, que son las que más predominan en el aula, las respuestas abiertas, breves o extensas, y para las extensas, por ejemplo, y tanto para las breves, siempre tenemos que crear pautas de correcciones asociadas a pautas de evaluación. No podemos decir que le vamos a dar 2 puntos, pero ¿qué significan esos 2 puntos? Si el estudiante cumple esos 2 puntos, tenemos que presentar una pauta de corrección donde él tenga claro que obtuvo 2 puntos o 1 punto, 0 puntos porque no logró ciertos indicadores. ¿Ya? Y la mixta, que es cuando tenemos respuestas cerradas y también respuestas abiertas, que eso se da mucho hoy en la escuela, donde vienen estas pruebas con varios ítems de respuestas cerradas y al final 1 o 2 preguntas de desarrollo, que es como las denominan en la escuela. Y las situaciones de desempeño, que es lo que hoy se está planteando, que más que hacer este tipo de pruebas, que nosotros trabajemos más con situaciones de desempeño donde el estudiante dé cuenta de cómo está aprendiendo y que sea un proceso. Y aquí cobra mucha importancia la evaluación formativa, porque trabajamos paso a paso. Entonces el estudiante debe ir reflexionando, y el docente también tiene que tener claridad de cómo el estudiante aprende, y tiene que entregar una variedad de oportunidades de aprendizaje. Entonces es lo que algunos han denominado como la evaluación auténtica. Ya, es una forma de denominar, porque ahí donde tenemos dificultades en la ejecución, ¿ya? Y respecto a estas tanto a las situaciones de prueba como a las situaciones de desempeño, tenemos
principalmente en las situaciones de prueba, en la respuesta abierta, y en los portafolios, debates, exposiciones o todo lo que aparece acá, necesitamos un instrumento que nos permita dejar un registro de la realización de las tareas. Y aquí es donde trabajamos con la lista de cotejo, las escalas de valoración, las rúbricas. La holística estarían las pautas de corrección que nos ayudan, o no que nos ayudan al tema de las respuestas abiertas breves y a las extensas, y las rúbricas que son analíticas que apuntan a la reflexión. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el registro anecdótico que usted puede utilizar en la evaluación formativa y decir cuál fue un tipo de evaluación formativa en mi clase y cuál fue el instrumento que utilicé, el registro anecdótico, es decir, registré cuál fue el desempeño del estudiante. Ahora, esto es buenísimo, pero por la realidad de nuestra aula, estudiantes, los profesores no lo alcanzan a realizar de manera concreta. Y si usted no lo hace de manera concreta y dice, no, si lo tengo en mi mente, lo olvidamos. Pero este tipo de registro es muy bueno. ¿Cuándo lo utilizamos más? Lamentablemente, cuando anotamos al estudiante en su hoja de vida, porque lo que hacemos en la hoja de vida es realizar un registro, pero lamentablemente lo utilizamos con un aspecto negativo en vez de utilizarlo con un aspecto positivo donde nos entrega información valiosa respecto a cómo estamos nosotros ejecutando nuestra clase y también cómo nuestros estudiantes nos responden frente a nuestra propuesta. ¿Ya? Eso era el taller de hoy. Y la próxima semana vamos a ver, nos vamos a centrar en la evaluación formativa y en ejemplos de tareas para poder tener estrategias que nos permitan verificar efectivamente el estado de avance de los estudiantes, que tal vez ya la han visto porque se han ido lentamente incorporando en las prácticas de aula. Ya, preguntas, chicos, comentarios. Que me pasé bastante. Profesora, no siendo lo ideal, pero en el caso de que un profesor decida darle tareas para la casa, eso, ¿cómo se registra dentro de la evaluación? Ya, claro, la propuesta es que yo no dé tareas para la casa, ¿ya? O que ellos ejecuten una tarea fuera del aula porque no tendrían el apoyo ni la retroalimentación docente. Tendrías que considerar que cuando entregas esa tarea, el estudiante tenga claridad de lo que debe hacer y debería ir acompañada de una pequeña pauta que guíe lo que el estudiante debe hacer. Esa sería la recomendación, porque tú no vas a estar ahí ejecutando con él la tarea. Y si pensamos en niños de primer ciclo, esa tarea... en esa tarea lo acompañan sus padres por lo general o el apoderado. Entonces el apoderado también necesita una guía para poder ejecutar esa tarea. Entonces la recomendación es no enviar tareas para la casa, que ellos no ejecuten tareas para la casa. Pero si esto ocurre, debe ir una pauta. Ejemplos de tareas que sí se hacen en la casa, porque es fundamental, de lo contrario no podrían avanzar, es cuando los niños están aprendiendo a leer. Cuando los niños están aprendiendo a leer en primero básico, la profesora o el profesor ejecuta su clase, pero necesita un reforzamiento en la casa y que ellos practiquen junto a la familia. Y ahí las profesoras entregan orientaciones y una pequeña, más que, no es como pauta para que no sientan que he evaluado, pero esa es una muy buena estrategia que ella utiliza. De lo contrario, los niños, de acuerdo a lo que propone el currículum, no estarían leyendo en junio, pues porque de acuerdo a lo que le exigen en la escuela, a pesar de los diferentes ritmos, ahí hay una presión muy grande para las profesoras porque los niños tienen que aprender a leer en el primer semestre. Entonces ahí hay una tarea en la casa porque se trabaja en familia y las profesoras y profesores le entregan orientaciones o pautas. Y ahí el apoderado tiene claridad de qué es lo que debe hacer, cuántas palabras tiene que leer, cuál es el ritmo, en qué momento, y después se refuerza en reunión de apoderados. Entonces siempre si van a entregar una tarea tiene que ir con las orientaciones y
y una pauta para que se pueda guiar. No es lo recomendable, pero si lo hace, tiene que cumplir con esos estándares para que exista claridad de la ejecución de la tarea. Gracias, profe. Sí, eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya, nos extendimos bastante de la clase, de la reunión más que de clase. Los tengo por ahora a los 10, así es que los felicito por estar presentes, porque creo que todo lo que hemos trabajado en las reuniones de práctica ha estado enfocado y de esa forma lo he planificado, primero en el diseño de la clase, que ustedes también reflexionen con ejemplos concretos de situaciones que ustedes declaran o acciones que realizan en el aula y para que vayan reflexionando respecto al diseño de su clase. Y ahora con la evaluación también se busca ese objetivo, ¿ya? Así que les agradezco también la participación y la propuesta, y que se atrevan también a decir, yo creo que esto se podría hacer, a mí me parece, lo que observé en mi práctica, lo que ustedes también dialogan en los otros ramos, tal vez conocen a personas cercanas que sean profesores y tienen que ir buscando también apoyo para poder mejorar o fortalecer las competencias que ustedes tienen. No todo se aprende en el aula, ya eso es bien importante. El autoaprendizaje también es bien importante, ¿ya? Así es que ya pasé lista porque me doy cuenta que están todos. Solamente necesito, si Martina me escucha, te envío un correo, Martina, si me lo puedes responder, por favor, lo agradecería. Estoy aquí yo. Ah, está ahí la Martina, ya. Le envío un correo, Martina, para que lo pueda revisar y me responda. Ya lo veo al tiro. ¿Ya? Eso sería, ¿ya? Así que, bueno, que tengan buen fin de semana y envíen el estado de avance de sus planificaciones número 2 y si tienen alguna observación respecto a la pauta, también. Dígame, la escucho o lo escucho. ¿Me podría quedar en 5 minutitos cuando se vayan todos? Que necesito conversar algo con ustedes, por fin. Sí, ni un problema. Ya. Ya. Eso sería, chicos. Ya nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Ya, profe, le comento. ¿Me queda alguien todavía? Ahí sí. Ahora sí. Ahora ¿Sí? estamos las dos. Sí, Me aparecía ahora ahí sí. el Sí. celular. Ya, Becky, yo le envié el correo con la planificación la semana pasada y le dije que en realidad había hecho lo más que podía porque estaba un poco complicadas las cosas en mi casa. ¿Sí? Bueno, igual le quiero dar la explicación así porque por correo siento que no es como muy ético, ya que se conversa Sí, así. pero deja un momento, dejar de grabar, ¿ya? Porque es personal y aún estamos grabando. Entonces voy a detener la grabación.